Radio Nacional Argentina presenta Archivo Nacional. La construcción del presente tiene sus cimientos en el pasado. Archivo Nacional. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Con Fernando Piana y Gustavo Campana. Por la Radio Pública. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para compartir con ustedes 60 minutos de radio a través del archivo de la Radio Pública. Señor Fernando Piana, ¿cómo va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? Bien, y ahí ayer fue 26 de julio. Sí, señor. Y eso, la fecha en sí ya te motiva algo muy importante, ¿no? Cuando estamos obligados políticamente a hacer un programa sobre Eva Perón, ¿no? Y ahí el archivo de la Radio Pública contiene joyas que generalmente uno no escucha cuando se las recuerda. Sí, porque además ¿qué es lo que intentamos nosotros también, no? Salir del mito museístico de la frase, que son muy importantes, sí, claro, obviamente, los típicos discursos del voto femenino o del renunciamiento de Evita, pero entender que esa línea de tiempo que tratamos de proponer a través de los archivos de la Radio Pública contienen un personaje en un contexto político determinado, es decir, sí, no era ni una superhéroe, ni la mujer ni nada de eso que se le parezca, sino era una activista política en un contexto político de todos los argentinos. Vos sabés que estuvimos con la Radio Pública en Tucumán, Foro por la Nueva Independencia, y dentro de todos los momentos muy especiales que vivimos allí, hubo uno mágico que fue escucharlo, no tocar el piano, sino contar su historia de vida a Miguel Ángel Estrella. Claro. Y en un momento, y quizá esta historia única sirve para tener una dimensión mucho más fuerte, sobre todo los más jóvenes, sobre quién estamos hablando, por eso es que la vamos a intentar resumir. Tenía 8 años Miguel Ángel Estrella cuando por primera vez llegó Evita a abrir las puertas del hogar escuela de la provincia de Tucumán. Y él decía, en el aula de ese tercer grado de escuela primaria, había 2 compañeritos más, que estábamos los 3 absolutamente enamorados de Evita. No me digas cómo, pero la fuimos a buscar, inconscientes, hasta que en un momento quedo mano a mano y le tiro del vestido para que me vea. Se agacha y nos dice, voy a dejar mi vida porque ustedes sean lo que sueñan ser. Pocos meses después, Reyes, llegan los camiones de la Fundación Eva Perón, aquellos que paraban en las esquinas de las barriadas más pobres a repartir juguetes. Y a vos te tocaba lo que te tocaba. La única diferencia era para las nenas, para los varones, para las nenas, para los varones, y era una muñeca, una pelota, y por ahí andaba la cosa. Y en las manos de Miguel Ángel Estrella cae un pianito de juguete. Un pianito de juguete. Un pianito de juguete. Bueno, como símbolo, sí, absolutamente impresionante. Bueno, y de esto va el programa de hoy. Vamos a escuchar una síntesis de los audios que vamos a tener en este programa de Eva Perón. No es como se pensó en algún momento que era un mero instrumento de Perón, ni como se pensó después en la otra punta, que ella era la revolucionaria y que los arrastraba a Perón, cosa que no creo que ni una cosa ni otra. Un frío materialismo quiere burlarse de la ternura. Una hostil solemnidad quiere alejar a los hombres de la humana sencillez que hace cordiales y sensibles a los corazones. Lamento, y lamento con mi mejor sentimiento, que este triunfo del pueblo argentino no esté presente físicamente la señora Eva Perón. Archivo Nacional. Suponete que entra por esta puerta a este estudio de Radio Nacional una persona que no sabe absolutamente nada de la historia argentina. Se sienta con nosotros y le planteamos que una mujer que jamás tuvo un solo cargo público, ni uno solo, que pasó por la vida nacional en una ráfaga de 6 o 7 años, ¿no? Que se refundó a sí misma, ¿no? Cuando dejó sus joyas y se calzó para siempre el trajecito sastre, que abandonó la lectura de mensajes fríos para empezar a encender como nadie
a las masas desde el balcón, que recuperó en aquello de volveré y seré millones aunque nadie lo sepa o pocos lo recuerden a Tupac Amaru, porque es la última frase antes de que al tipo se lo parta en 4 pedazos. ¿Cómo explicarla? ¿Cómo explicarla? Y es difícil, además a eso le tenés que sumar su vocación por la actuación, que si bien, vamos a ser sinceros, y le mandamos un guiño desde acá, Evita no era de las mejores actrices, pero tenía vocación, podía haber llegado, era muy bonita, digamos, amanecía una época donde iba a empezar la imagen. Recordemos que en el 28 empieza el cine sonoro y en el 33 hace la primera película Tango, la primera película con sonido. Ella tenía mucho futuro, si se quería, en ese rango de actuación, y también lo abandona. Y en ese flash, ¿no?, que hablábamos en otro programa, que hablamos del Luna Park, que conoce a Juan Domingo Perón, vienen esos cruces, esos crossroads, como dicen los norteamericanos, donde se genera magia. Y bueno, estaba destinada a eso. Cuando vos contabas en el primer bloque esta anécdota de Miguel Ángel Estrella, la madre de un amigo que era de Bragado, de donde es don Héctor, también había pasado el tren, estaba parado el tren en la estación y sintió ese mismo magnetismo, y la tipa se subió joven, ella se subió al tren para darle la mano a Evita, sorteando toda la seguridad, y se encandiló, contado por la misma madre. Solo ese momento mágico de tocar la mano de Evita y de verla sentada y decir, qué bonita sos, le decía. Y ella decía, bueno, querida, está bien, bajate porque te van a... Digo, esa atracción que tenía Evita, ella lo refractaba y lo volvía acción de gobierno. Me parece que es muy interesante porque es de esos personajes inclasificables, por eso llama tanto la atención desde la historia exterior. Cuando alguien habla de Evita por fuera de los cánones del peronismo, se maravilla, no deja otra cosa que maravillarse. Lo inexplicable. ¿Cómo podemos entender que aquel cadáver que fue robado por los golpistas del 55, que hasta llevarlo a Génova estuvo en lugares absolutamente secretos, en las puertas de cada uno de esos lugares se montaban altares anónimos? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo poder entender esa relación casi mística que terminó estableciendo con la gente y que seguramente nació de la mano de allí donde hay una necesidad, hay un derecho? Frase que, te soy sincero, yo no sé qué otro político se animó a levantarla en los últimos 60 años de vida en la Argentina, porque a eso Tomás Eloy Martínez decía, yo conocí 2 hombres en el siglo XX que tenían certeza, el Che y Evita. Y cuando él habla de certeza, habla de decir, bueno, este es mi camino. Sí, claramente. Este es mi camino. Y él solamente dice el Che y Evita. Sí, claramente. Y además Eva en ese sentido cayó en una necesidad. Así como Perón también cayó en una necesidad social de que existiera Perón, básicamente por el 17 de octubre, también se necesitaba una Eva que era la que estaba en el terreno, en el llano, haciendo peronismo, básicamente, y dándole lugar a la mujer. Uno escucha el discurso del día de la votación del voto femenino o lo escucha ahora con el partido jugado y dice, bueno, tiene un componente machista muy alto, pero anda a escucharlo en ese momento, en la mitad de la década del 40, donde en otros países había racismo extremo, donde las mujeres, los analfabetos no tenían lugar en el voto popular. Es decir, era de avanzada, ¿no? Era de avanzada tipa, y en ese sentido la sociedad estaba necesitando una Eva Perón. Claro. Por eso cayó como cayó. LRA Radio Nacional, las emisoras que integran la cadena oficial de radiodifusión y las emisoras comerciales dependientes de la Secretaría de Prensa y Difusión transmiten este programa en evocación de la abanderada de los humildes, Eva Perón, en el 21º aniversario de su muerte. Homenaje de Radio Nacional a Eva Perón, 26 de julio de 1973. Un homenaje que se escuchó en cadena nacional. Hoy queremos unir a todos los argentinos en lo que sería seguramente su llamado. Presente. Si muriese antes que Perón, quisiera que esta voluntad mía, la última y definitiva de mi vida, sea leída en acto público en la Plaza de Mayo, en la plaza del 17 de octubre, ante mis queridos descamisados.
Dios es testigo de mi sinceridad, y Él sabe que me consume el amor de mi raza, que es el pueblo. Todo lo que se opone al pueblo me indigna hasta los límites extremos de mi rebeldía y de mis odios. Pero Dios sabe también que nunca he odiado a nadie por sí mismo. No he combatido a nadie con maldad, sino por defender a mi pueblo, a mis obreros, a mis mujeres, a quienes nadie defendió jamás con más sinceridad que Perón y con más ardor que Evita. Pero es más grande el amor de Perón por el pueblo que mi amor, porque él, desde su situación de privilegio, supo llegar hasta el pueblo, comprenderlo y amarlo. Yo, en cambio, nací en el pueblo y sufrí en el pueblo. Tengo carne y alma y sangre de pueblo. Yo no podía hacer otra cosa que entregarme a mi pueblo. Pido a todos los obreros, a todos los humildes, a todos los descamisados, a todas las mujeres, a todos los niños y a todos los ancianos de mi patria, que lo cuiden y lo acompañen a Perón como si fuese yo misma. Son las palabras de su testamento, el mismo que fue leído en Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1952. El primer 17 de octubre que no la vio en el balcón al lado del general. El 26 de julio de aquel año había entrado en la inmortalidad. Primero la justicia, que es algo así como el pedestal para el amor. No puede haber amor donde hay explotadores y explotados. No puede haber amor donde hay oligarquías dominantes llenas de privilegios y pueblos desposeídos y miserables, porque nunca los explotadores pudieron ser ni sentirse hermanos de sus explotados, y ninguna oligarquía pudo darse con ningún pueblo el abrazo sincero de la fraternidad. El día del amor y de la paz llegará cuando la justicia barra de la faz de la tierra a la raza de los explotadores y de los privilegiados, y se cumplan inexorablemente las realidades del antiguo mensaje de Belén, renovado los ideales del justicialismo peronista. Que haya una sola clase de hombres, los que trabajan, que sean todos para unos y uno para todos, que no exista ningún otro privilegio que el de los niños, que nadie se sienta más de lo que es, ni menos de lo que puede ser, que los gobiernos de las naciones hagan lo que los pueblos quieran, que cada día los hombres sean menos pobres y que todos seamos artífices del destino común. Y hablar de la felicidad de nuestros pueblos de América es en estos momentos como hablar de la misma felicidad humana, desde que el mundo sabe ya, sin ninguna duda, que aquí precisamente en América está el último reducto del hombre y la última esperanza de los pueblos. El pueblo se siente algo que tal vez no se pueda decir nunca con una sola palabra, sino repitiendo la palabra pueblo, que yo trataré de explicar con las mías, con las mismas palabras que tal vez dijera el mismo pueblo si pudiera hablar esta gran conciencia que es su alma inmensa y maravillosa. El pueblo se siente en primer lugar una gran comunidad de no privilegiados, pero no solamente eso, el pueblo se siente también como una gran unidad constituida por hombres y mujeres, cuya primera función es vivir y para eso trabajar, vivir en el sufrimiento y casi siempre en la pobreza, ayudándose unos a otros a sufrir y a gozar, a vivir y a morir. El concepto de la solidaridad, de la fraternidad, de la igualdad y del amor son inseparables del concepto de pueblo. Yo he dicho muchas veces, repitiendo una antigua enseñanza de Perón, esta es la hora de los pueblos, porque creo firmemente que solo cuando el pueblo adquiera aquella plena conciencia social
y aquella plena personalidad por la más amplia organización, solamente cuando ese día llegue, el hombre, la plenitud del hombre en sus excelsos géneros de varón y de mujer, podrá desarrollarse totalmente, vivir en paz y sentirse seguro de su presente y de su porvenir. Nuestro noble y inmenso general Perón, en reiteradas ocasiones ha expuesto con claridad la situación política, social y económica del país. Su método expositivo, su claridad y su sinceridad para llegar al pueblo con la expresión lista y llana de la verdad no necesitan más comentarios. Yo solo podría hablarles de la labor en que me encuentro empeñada. Cumplo una obra eminentemente peronista que se inspira en la doctrina del general Perón y tiene como fundamento y base los que arrancan del 17 de octubre. Toda mi acción está dirigida a los trabajadores de mi patria y a interpretar el pensamiento y el sentimiento del general Perón, con quien trato de colaborar en su incansable labor en favor del pueblo que él tanto ama. No creo que mis actividades para mitigar el dolor de los necesitados pueda constituir un mérito. Por lo contrario, lo interpreto como un deber de quien puede hacerlo, con la ayuda del pueblo que en todo momento se ha mostrado solidario con sus deberes. Solo puedo afirmarle que esta colaboración, inspirada por el general Perón, se realiza con un concepto nuevo, cuidando que de las generaciones futuras desaparezcan los resentidos sociales. Colaboro incansablemente con los trabajadores de la patria, siguiendo los ideales del general Perón. Con este concepto he encarado mis actividades al servicio de mis queridas vanguardias descansadas e inspirada en los fundamentos de la doctrina peronista que nace el 17 de octubre con la revolución de los descansados y se consolida el 24 de febrero con el gobierno constitucional de nuestro glorioso líder. Felizmente para nosotros, en nuestra historia, los luchadores han sido los más y los rezagados los menos. El pueblo, en todas sus etapas, marchó a la cabeza de las minorías acomodaticias, descorazonado y sin fe. Alcanzó sus objetivos comunes siempre que encontró un conductor capaz de señalarle los caminos y de unificar sus jerarquías populares, evitando su dispersión, y abandonó a los costados del sendero como se abandona lo inútil, a los cobardes, incapaces de colaborar en la grandeza de la patria. Solo así fue posible nuestra independencia, uniendo la consecuencia y la combatividad de los sectores más populares de la población a los anhelos y la conciencia de los hombres de mayo. Solo así fue posible la epopeya de la guerra por la liberación de medio continente, cuando los gauchos, los descansados, siguiendo la alta inspiración sanmartiniana, llevaron la bandera de libertad y autodeterminación. La bandera de la libertad y la autodeterminación a las playas del Pacífico. Y solo así fue posible nuestra segunda y definitiva liberación, cuando los trabajadores argentinos, unidos en un solo bloque alrededor del coronel Perón, proclamaron un día común en este histórico lugar que sus enemigos, la oligarquía y el imperialismo, ya no tenían nada que hacer en esta Argentina, otra vez en marcha, porque habían encontrado a su conductor. Este es el origen puro de nuestro líder. Es necesario decirlo y destacarlo. No surgió de la combinación de un comité político. No es el producto del reparto de las prebendas. No supo, no sabe, ni sabrá nunca de la conquista de voluntades, sino por los caminos limpios de la justicia. Esa es la raíz y la razón de ser del 17 de octubre. Esa es su partida de nacimiento. Nació en los surcos, en las fábricas, en los talleres.
surge de lo más noble de la actividad nacional. Fue concebido por los trabajadores en el trabajo y su desarrollo contempla sus aspiraciones también en el trabajo. El 17 de octubre, mi querido descantado, es una aspiración, es un canto, hecho ya realidad. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre vestido de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. LRA Radio Nacional, las emisoras que integran la cadena oficial de radiodifusión y las emisoras comerciales dependientes de la Secretaría de Prensa y Difusión, transmitieron este programa en evocación de la banderada de los humildes, Eva Perón, en el 21º aniversario de su muerte. Las emisoras participantes continúan con la difusión de sus respectivos programas. Sagrado de la historia se revela con firme convicción la imagen venerada con la gloria de María Eva Duarte de Perón. La madre de los pobres fue llamada y el pueblo no se supo equivocar. Evita fue la luz, la llamarada, y hoy el pobre la recuerda sin cesar. En la boca de los niños fue su nombre, la más cálida promesa de verdad. El ejemplo de mujeres y de hombres que aprendieron la justicia y la igualdad. Levantemos su bandera de esperanza y borremos la tiniebla con su luz. Su palabra ya se escucha en lontananza, cuando vuelva a estar en la multitud, cuando vuelva a estar en la multitud, cuando vuelva a estar en la multitud. Una marcha, señora inolvidable. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Un viaje al pasado para entender el presente. Archivo Nacional. Hay una ruptura, yo lo decía antes, de aquella Eva que leía discursos que alguien le hacía a medida con la tipa que dice, corre ese papel, y empieza a generar su propia liturgia, su propio diccionario. Yo recupero una de las frases que por ahí es menos mediatizada, y que tiene que ver con un concepto que hay que leer en función de la Unión Democrática. La Unión Democrática lo que hace es ensanchar el campo nacional y popular que existía hasta ese momento, hasta dejar solo al peronismo, ¿no? El radicalismo, el socialismo, todos son aliados de la Embajada de los Estados Unidos. Y entonces, en ese contexto, el campo nacional y popular queda muy chiquitito para un peronismo recién nacido de la mano de la estructura del Partido Laborista. Y Eva dice, ya llegará el momento en que ser peronista sea un derecho, por ahora es un deber. Y cuando dice deber, lo plantea en función de, este es el único espacio que ha quedado de pie para pelear por las viejas banderas. Hasta nuevo aviso, las otras están enarboladas en la embajada norteamericana. Y ese nuevo aviso, la verdad que en algunos aspectos todavía lo estamos esperando, ¿no? Sí, y además de estar adelantada en la historia, sin quererlo también, porque el odio-amor que había en esa relación entre Evita y su pueblo fue corriéndose la línea de división entre eso, y hoy no podemos registrar un odio Evita realmente con las décadas pasadas.
hay un silencio respetuoso de mucha gente a Evita, y en ese sentido, y hay una conversión de muchísima gente a decir, bueno, a ver, revisemos la obra de Evita. Yo que lo digo con conocimiento de causa, de familiares, digo, yo que era antiperonista, y Evita no era tan mala, y Evita esto, y bueno, entonces me parece que lo que también logró fundir, que ese amor-odio se trasladara a peronismo-antiperonismo y saliera de algo emocional para hacer algo político, racional, y entender que algunas cosas no eran tan malas como la pintaba la derecha, ¿no? Dalmiro Sáenz, en Quien quiere oír que oiga, aparece detrás de una pared del barrio de Recoleta, y él, que señala provenía de una familia gorila, de clase media alta o muy alta, rozando la aristocracia o la oligarquía local, dice: yo me hice peronista el día que en esta pared en la que estoy apoyado leí Viva el cáncer. Si ellos están en esa posición, yo no tengo que pensar nada más. Claro. Yo ya sé en cuál me voy a parar. La humanidad está viviendo días tremendos. Un frío materialismo quiere burlarse de la ternura. Evita hablando sobre la sociedad de consumo. Una hostil solemnidad quiere alejar a los hombres de la humana sencillez que hace cordiales y sensibles a los corazones. Mezquinas ambiciones han hecho olvidar ese encanto inefable de las pequeñas cosas humildes que nos rodean. Y el hombre que tenía amor se ha convertido en el hombre indiferente. Y el hombre que creaba se ha transformado en el hombre que destruye. Uno trata siempre de recurrir al mayor rigor histórico, aunque sabe que la historia nunca es neutral y siempre están los amores y los odios del historiador, o por lo menos claro, la escala de valores que el historiador tiene con respecto a la vida, ¿no? Norberto Galasso habla sobre Eva Perón. Lo que he tratado es de investigar algunas cosas que estaban un poco dudosas, y yo creo que ella es la que hace su vida, cubre su vida. No es como se pensó en algún momento que era un mero instrumento de Perón, sí, ni como se pensó después en la otra punta, de que ella era la revolucionaria y que los arrastraba a Perón, cosa que no creo que ni una cosa ni otra. Claro. Porque ella tiene sus propios méritos, su apasionamiento, su lucha. Fíjese que de haber nacido en 1919, hija adulterina, en una familia pobre, mujer, que era ya un elemento de discriminación en aquel tiempo, ¿no es cierto?, que estaba nada más que para la cocina y para la cama. Sí. De allí pasa a ser una figura fundamental, conocida en Europa, conocida en la Argentina, como todo un salto impresionante, y en el medio de eso una chica que quería ser actriz, que a veces se alimentaba con galleta y mate porque no tenía con qué, que la actriz Piolina de Alessi le compraba a veces vitaminas porque la veía muy flaca, muy anémica. Es decir, una vida apasionante, ¿no? Las palabras del secretario general Hilario Salvo, que me han emocionado como argentina, como descansada, que ustedes saben bien cierto cuánto quiero yo al pueblo trabajador argentino. Evita en la inauguración de la sede de la UOM, 18 de septiembre de 1948. Y como peronista, porque cuando la señora de Perón hace un elogio del presidente, dicen: esta mujer no tiene vergüenza hablar así del marido. ¿No es que acaso hay voluntad de pensamiento, hay libertad de pensamiento para eso y yo no tengo derecho a hablar? Y además, cuando yo me refiero al general Perón, me refiero como una argentina más, me refiero como una descansada más, me refiero como una peronista más que está trabajando noche y día por la felicidad del postulado del peronismo, que es el pueblo. Y sabemos perfectamente, como dijo el compañero Salvo, que el general Perón desde la Casa de Gobierno trabaja noche y día por la felicidad de todos los descamisados. Y yo, una mujer, una débil mujer más, estoy poniendo mi granito de arena para llegar un poco más de felicidad a los humildes y a los hogares trabajadores. Es que ellos, los que nada hicieron,
Ellos, que nada hicieron, que tuvieron sumergido al pueblo durante 50 años, hoy le molesta a alguien que le lleva un poco de felicidad a ese pueblo que ya hace 50 años la debía haber tenido. Es que ellos, que en las campañas preelectorales prometían el oro y el moro y después despreciaban al pueblo y lo olvidaban, les molesta que haya una mujer que trate de amparar a los ancianos, a los humildes, a los desvalidos, a los niños. Es que a ellos les molesta todo lo que se haga en bien del pueblo. Les molesta porque ellos piensan que ahora no podrán volver más, porque este pueblo se ha despertado y se ha sacado la venda del engaño que lo han tenido durante 100 años. Y ahora hablan de justicia social. Tenía que venir Perón para que ellos hablaran de justicia social. ¿Por qué no la hicieron cuando estaban en el gobierno? Y ahora se hacen amigos de los obreros. Amigos se hacen. Pero antes del 24 de febrero, como dijo Salvo, no solo se abrazaron a los oligarcas, sino también que se abrazaron a un embajador extranjero para vender la plata al extranjero, ellos también. Y ellos, que eran tan obreristas, ¿cómo se unieron con los partidos de la oligarquía? ¿Qué plan de gobierno podían tener ellos? Pero a nosotros nos sucede una gran desgracia. Se había muerto Eva Perón. Y Eva era la expresión auténtica de la revolución, donde el pueblo empujaba más allá de todo. El doctor Floreal Ferrara nos cuenta sobre Eva Perón y la revolución del amor. Y además una anécdota entre Ramón Carrillo y Evita. Era casi como la revolución, sí, casi como la revolución cristiana. Esa cosa igualita de ella, transparente, poético, de unos pelos tirados así. Los de Eva eran brillantes, los de él era una barba casi lampiña, que toma 6 amigos de un lado, 6 amigos del otro, y se pone a caminar con los 12 apóstoles. Y camina porque acaba de descubrir una nueva revolución, que es la revolución del amor. Y nosotros, desde entonces, seguimos detrás de esa multitud que está en la revolución del amor. Esta era Eva para nosotros, que nos había convocado a una revolución, que era una revolución más profunda todavía, porque la de Perón era una revolución institucional, era una revolución anti-oligárquica, era una revolución anti-imperial, pero la que le ponía la pasión diabólica de la liberación posible era Eva. Los dos eran el gran complemento de la Revolución Nacional, que por algún motivo el imperio hizo todo lo posible para destrozar. Volvemos a pelear por lo mismo. Estamos en esta misma pelea. Somos obstinados y han pasado 50 años. Con Eva tuve una sola y fugaz observación. Tuve más trato con la gente que estaba alrededor de ella y con Carrillo. Con Carrillo sí. Carrillo contaba algunas anécdotas muy simpáticas de aquel tiempo, que yo las cuento siempre en clase y toda vez que puedo. Carrillo decía que él se peleaba con Eva porque le decía a Eva que los hospitales los tenía que manejar el Estado, que el Estado era responsable de la salud y la administración de los hospitales tenía que estar en manos del Estado. Y le preguntaba a Eva, ella qué pensaba, y Eva decía, no, los hospitales son del pueblo y tienen que estar al servicio del pueblo. Y Carrillo me preguntaba, ¿usted qué piensa? Y yo pienso que tiene que estar, como dice Eva, al servicio del pueblo. ¡No, son todos unos revolucionarios ustedes!, me decía, y se cagaba de risa. Mujeres de mi patria. Evita presenta la ley del voto femenino. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses
creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Y un líder que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. Con él y con el voto contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras. María Eva nació en Los Toldos, no en un estudio de filmación. Supo beber del dolor de todos, no solo cuando se alzó un telón. Eva no es un cuento, no respeta un guión. María Eva nació en Los Toldos, Evita en nuestro corazón. María Eva se fue en invierno, julio de un negro 52. Arden los ojos de los más buenos, lloran por Eva, niegan su adiós. No regala un pueblo tanta devoción. María Eva se fue en invierno, Evita no. Que sabe un coreógrafo en Londres de esta historia, que sabe del beso que esconde nuestra memoria, de los abrazos descamisados de un país sembrado de dignidad, semilla de vida que un día florecerá. María Eva nació en Los Toldos, no en una ópera de ficción. Después Evita en los barrios rotos, por cada fábrica renació. Eva no es un cuento, es revolución. María Eva nació en Los Toldos, Evita en vos. Que sabe un coreógrafo en Londres de esta historia, que sabe del beso que esconde nuestra memoria, de los destierros, de los agravios, de los hermanos que hoy no están, por ir tras su huella y sus pasos de libertad. Dame el sol de tu ternura, enséñame a no aflojar. Soy uno entre millones en los que vuelve Eva y sus razones una vez más. Tu privilegiado fui, me diste un tiempo feliz y leyes para seguir. Yo, después del año 2000, que sabe la crítica en Broadway de esta historia, del verso y la música que honran nuestra memoria. Las marquesinas y las vidrieras un día brillan, otro no están. En mi país la bandera de Eva es inmortal. Sabe un coreógrafo en Londres de esta historia, que sabe del beso que esconde nuestra memoria, de los destierros, de los agravios,
besos de libertad. María Eva, canta Ignacio Copani. Ellos ya hablaron, hoy los escuchamos. Archivo Nacional. Para reconstruir el presente, vamos al pasado. Archivo Nacional. Posiblemente para poder entender en toda su dimensión qué imagen veían de Evita, qué imagen veían de aquel peronismo en el norte del planeta, quizás solamente alcance con ver la ópera rock Evita, ¿no? Y de ahí en adelante ver la distorsión, la confusión, que no solamente tienen con la línea de tiempo, ¿no? ¿No? Cuando las viste a Evita dialogar con el Che, por ejemplo. Sí. Pero al margen de eso, lo que tienen es la caricatura de una especie de mujer, por momentos hasta bíblica, que con imposición de manos terminaba con todos los males. Sí. Y que a su vez, para gerenciarse el amor de los más humildes, andaba haciendo regalitos por las calles. Yo creo que lo que vos decís es interesante para entender que no siempre hay operación sobre el peronismo, no siempre hay una operación intelectual de denostación del peronismo, y por eso también, porque se viene un audio en ese sentido del populismo, sino también una falta de comprensión. Es muy difícil cuando vos decías, entra acá al estudio alguien que no sabe de historia argentina y vos tenés que explicar Eva Perón. Es la misma dificultad que tenés para explicar el peronismo, es decir, tiene que ver con la vivencia argentina. El peronismo solo es posible en Argentina. Cuando nosotros decimos en broma a veces, para otro país le falta peronismo, probablemente no sea aplicable, porque el peronismo es de pura cepa argentina, así como otras experiencias son de pura cepa de otros países. En ese sentido, con el populismo sí se hizo también, como también con el peronismo, una operación de denostación hecha desde el racionalismo, negativizando la palabra populismo y sacándola del lugar real que tenía, porque el peronismo era populismo en el sentido de Laclau, es decir, el pacto de clases en el sentido de hacer una suerte, y en esto técnicamente hablando, un capitalismo más social, mejor, más inclusivo, con pacto social, con redes de contención, con organizaciones como los sindicatos, las redes sociales, el funcionamiento de los ministerios en forma real, lo llevaron al lugar de el dominio o el discurso para el dominio de las masas. Cosa que hicieron crear también tanto de Juan Domingo Perón como de Eva Perón, una utilización de su discurso para dominar en términos maléficos hollywoodenses, no se sabe muy bien por qué, a un pueblo como el argentino. Entonces me parece que es interesante discutirse esto de peronismo y populismo y traerlo al ruedo de la verdadera discusión, que era la que daba Ernesto Laclau en otros años, sobre lo que es el populismo y el significado del populismo. La característica, los rasgos característicos de varios movimientos populares de esas décadas fueron dos temas esenciales. Emil Sader hablando de gobiernos populistas y Eva Perón. Uno la cuestión nacional y el otro la prioridad de la cuestión social. El peronismo es una de las formas más expresivas, más fuertes de la reivindicación del Estado Nacional, del proyecto nacional, de la soberanía nacional. Y en ese marco, Evita representó el otro aspecto, la prioridad del tema social. América Latina fue siempre el continente más desigual del mundo y la reacción a esa cuestión fue uno de los rasgos de los gobiernos populares. Y creo que Evita tuvo esa marca, probablemente es la primera expresión continental de alguien que marcó la prioridad de atención a los intereses y necesidades de los pobres. Lamento y lamento con mi mejor sentimiento que este triunfo del pueblo argentino no esté presente físicamente la señora Eva Perón. Héctor Cámpora, sobre Evita, 25 de mayo de 1973. Pero ella, la señora Eva Perón,
que junto a ustedes les rindo el homenaje de mi respeto y de mi solidaridad como presidente argentino y como ciudadano argentino. Si estuviera, la debemos dar como presente, porque desde el cielo y desde vuestros corazones y desde vuestros sentimientos nos guía los futuros pasos de este auténtico gobierno justicialista. Tiempo de irnos. Han sido 60 minutos destinados a recordarla, aunque me parece que se trata de una mujer con presencia permanente, ¿no? Pero sí, cada 26 de julio es ineludible. Y es que además es necesario reflexionar todos los años, ¿no? Porque la misma lupa del tiempo nos hace verla en distinta forma o en forma complementaria a la vez que van pasando los procesos políticos en la Argentina. Te invitamos, como siempre, no solamente a escuchar esto en vivo los lunes de 1 a 2, sino también a visitar nuestro lugar en Facebook, Archivo Nacional. Ahí puedes escuchar este y los otros programas hechos por Mica Polak, por Nacho Guglielmi, por Diego Rosato. Nos volvemos a encontrar entonces nuevamente por la radio pública. Cada tanto es interesante apretar play y que aparezca una persona diciendo el capitalismo foráneo y recuerda los sirvientes entreguistas. Y ahí va. Y ella misma, cerrando todo esto, hablando en Rosario, en un banquete servido en su honor. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza o la cabeza si es necesario. ¿No ven que son las